Bienvenidos a un viaje en el tiempo al siglo XVI. Imaginen un lugar donde la niebla es constante y el aire se siente denso por el humo de las chimeneas de leña húmeda que nunca terminan de arder. Las campanas de la iglesia suenan con una insistencia casi histérica, marcando los minutos de una existencia monótona. Y el vecino de al lado probablemente tiene un rencor profundo contra ti, solo porque tu cosecha de nabos crece más sana y robusta que la suya. Bienvenidos a la época dorada de las acusaciones absurdas, de la superstición elevada a dogma y de una falta absoluta de sentido común que transformaba cualquier singularidad en un crimen imperdonable, en un pequeño pueblo llamado Villa Gris, un lugar perdido en los mapas donde la mayor distracción de la semana era observar cómo se secaba el barro en los caminos. Vivía una mujer llamada Beatriz. Ella poseía dos problemas graves para su tiempo. Primero, era una mujer demasiado lista, observadora y audaz para los estándares de una sociedad que prefería la ignorancia como escudo contra el miedo. Segundo, tenía una cabra a la que llamaba Paca, que según los susurros de los aldeanos más supersticiosos, tenía la extraña y casi macabra costumbre de bailar cada vez que estallaba una tormenta con fuerza. Para comprender realmente el calvario de Beatriz, debemos sumergirnos en la atmósfera asfixiante de aquella era. El siglo XVI fue un tiempo donde la línea entre la realidad y la pesadilla era tan delgada como el pergamino de un manuscrito antiguo. La niebla de Villa Gris no era solo un fenómeno meteorológico, sino un manto espeso que ocultaba secretos, recelos y un miedo atavico a todo aquello que escapara a la comprensión inmediata. En ese entorno, el éxito de un individuo no era visto como una bendición fruto del esfuerzo o del conocimiento, sino como una afrenta directa a la comunidad. Un desequilibrio en la miseria compartida que debía ser corregido mediante la denuncia y el escarnio. Un martes por la mañana, mientras el inquisidor local, Fray Bartolomé, un hombre cuya paciencia era inversamente proporcional al tamaño de su nariz y que buscaba desesperadamente una validación de su existencia en los tribunales del espíritu, intentaba descifrar un manuscrito antiguo que resultó ser solo una aburrida lista de la compra mal escrita. Alguien llegó gritando a la plaza mayor. Era una vecina llamada Doña Gertrudis, una mujer cuyos prejuicios eran tan grandes como su ignorancia. Proclamaba a los cuatro vientos que Beatriz había convertido su jarra de leche fresca en un vinagre espeso, agrio e imbebible, usando solo una mirada fría cargada de intenciones oscuras. Fray Bartolomé, que llevaba semanas aburrido y sintiéndose ignorado por el destino, vio en aquel incidente, por trivial que fuera, la oportunidad perfecta para demostrar su autoridad absoluta y reafirmar su poder. El inquisidor no era un hombre intrínsecamente malvado en su fuero interno, pero era un producto acabado de un sistema que utilizaba el miedo constante como la principal herramienta de cohesión social. En aquella época, la ciencia aún no tenía un nombre formal. Era un conocimiento esparcido y temido. Cualquier fenómeno inexplicable, desde la fermentación acelerada de la leche por el calor excesivo del verano hasta el comportamiento instintivo de un animal, era catalogado inmediatamente como un acto de brujería, un pacto con el maligno o una señal de decadencia moral. Fray Bartolomé se puso su pesada capa negra, se ajustó el cinturón, tomó su crucifijo de madera desgastada por el uso y marchó hacia la pequeña casa de Beatriz con la firme convicción de que, si algo no lograba comprender, necesariamente tenía que ser obra del enemigo de la humanidad. Al llegar a la pequeña cabaña de piedra, se encontró a Beatriz sentada frente a la puerta, tejiendo tranquilamente una prenda de lana gris con una maestría que delataba una mente activa y disciplinada. A su lado, la cabra Paca estaba dando saltitos, moviendo las patas con una coordinación casi musical, como si estuviera siguiendo un compás oculto en los truenos que empezaban a rodar por las montañas. La escena era, para ojos prejuiciosos, perturbadora, pero Beatriz era, en esencia, una mujer adelantada a su tiempo. Su crimen no era el ejercicio de artes ocultas, sino el ejercicio de la observación científica rudimentaria. Mientras el resto del pueblo temía a la tormenta como un castigo divino, ella entendía los fundamentos de la presión barométrica y cómo los animales reaccionaban ante los cambios eléctricos del aire. Mientras los aldeanos veían en las hormigas una maldición enviada por un espíritu maligno, ella simplemente comprendía la biología básica de las pequeñas criaturas que buscaban refugio en los cascos de su cabra, Fray Bartolomé, con una voz profunda y excesivamente teatral que buscaba infundir terror en los corazones de quienes escuchaban desde lejos. Exclamó con fuerza que Beatriz había sido acusada de practicar artes prohibidas y de realizar hechizos contra el ganado ajeno. Le exigió que confesara sus pecados capitales y le advirtió con una frialdad escalofriante que si colaboraba y entregaba sus secretos, el fuego de la hoguera sería un poco más breve al mediodía. Beatriz, sin inmutarse ni un solo instante, levantó la vista de su tejido.
Miro al inquisidor con una calma que desarmaba. Luego miro a la cabra. Y finalmente solto una carcajada tan genuina, tan clara y tan humana, que resonó en todo el valle, sorprendiendo incluso a los guardias que lo acompañaban. Para el inquisidor, la risa de una mujer en esos tiempos oscuros era, por definición, una herramienta de distracción diabólica. Beatriz le explicó con una serenidad pasmosa que si el señor inquisidor dedicara la mitad de su tiempo a estudiar las leyes de la naturaleza, en lugar de buscar demonios en los estómagos de los animales, sabría que la leche se corta inevitablemente por el calor del verano, y que su cabra salta porque tiene una irritación causada por hormigas en las pezuñas. La lógica de Beatriz era impecable, aguda como una cuchilla, pero en un mundo donde la superstición reinaba soberana, la lógica era siempre la primera víctima de la ignorancia colectiva. La situación se tornó tensa rápidamente. Los aldeanos se habían reunido afuera, observando desde las sombras, con una mezcla de morbo y miedo. La turba pedía justicia, o al menos un buen espectáculo que rompiera la terrible monotonía de sus tristes vidas. Fray Bartolomé, sintiendo la presión de los curiosos que esperaban un acto de fe, ordenó que llevaran a ambos al calabozo del pueblo. Aquel calabozo no era otra cosa que un pozo oscuro en la tierra, un agujero diseñado para que la esperanza fuera lo primero que abandonara a los prisioneros. Tenía la ventilación justa para no morir asfixiado y la humedad necesaria para que los huesos empezaran a protestar al poco tiempo de estar allí. Pero Beatriz no estaba sola en su desgracia. Dentro de la celda había un grupo de ratas que parecían estar organizando una revuelta, moviéndose con una inteligencia asombrosa en la penumbra. Durante la noche, mientras el inquisidor dormía plácidamente en su cama, soñando con premios y ascensos eclesiásticos, algo verdaderamente extraño sucedió en el calabozo. La cabra Paca, quizás por el estrés del encierro, o simplemente por seguir su instinto ante la tormenta que arreciaba afuera, empezó a emitir un sonido que no era un balido tradicional, sino algo rítmico, parecido a una melodía folclórica antigua, casi tribal. Las ratas, por algún motivo inexplicable, se pusieron en fila y empezaron a moverse, a girar y a deslizarse al compás del sonido que producía el animal. Beatriz, que nunca perdía la calma ni su capacidad analítica, empezó a aplaudir siguiendo el ritmo. Aquel ritual bizarro, una combinación inesperada de sonido, ritmo y una calma absoluta, se filtró por las grietas de los muros de piedra. Para los guardias que custodiaban el pasillo, hombres aterrados por los horrores de la guerra, la pobreza y la dureza de su existencia, aquello se convirtió en un refugio emocional, un paréntesis de belleza pura y misteriosa en medio de su existencia brutal. Se quedaron petrificados, escuchando algo que les recordaba a las canciones que sus madres les cantaban en tiempos mejores, antes de que el miedo gobernara sus vidas. A la mañana siguiente, Fray Bartolomé despertó con un dolor de cabeza terrible tras haber bebido demasiado vino la noche anterior, buscando olvidar sus propias inseguridades. Al acercarse a la celda para interrogar a la acusada y forzar una confesión que legitimara su posición, se detuvo en seco, completamente atónito ante la escena. Los guardias, que debían estar vigilando con las lanzas en alto, estaban sentados en el suelo, mirando a través de los barrotes con una expresión de fascinación absoluta, olvidando por completo sus deberes y su lealtad a la autoridad. La cabra bailaba con una gracia inusitada. Los guardias aplaudían con entusiasmo. Y Beatriz, con una sonrisa triunfal, lo miró directamente a los ojos y le dijo, con una voz cargada de verdad: «Vea usted, Fray Bartolomé, la magia no es más que la vida misma haciendo cosas que usted, en su ceguera voluntaria, no puede controlar. Es la naturaleza reclamando su derecho a ser libre, lejos de sus libros polvorientos, sus dogmas rígidos y sus miedos inventados». El inquisidor, temiendo que aquello fuera realmente una señal divina o un castigo directo por su arrogancia y falta de fe, decidió que lo mejor para su carrera política y su supervivencia era declarar que todo había sido una confusión producto del cansancio y de una mala interpretación de la realidad. Liberó a Beatriz de inmediato, le exigió, con una mezcla de alivio y despecho, que se fuera del pueblo lo más rápido posible, y se pasó el resto de su vida evitando las cabras, los truenos y, sobre todo, cualquier mujer que supiera demasiado sobre el mundo natural. Beatriz, lejos de sentirse intimidada o de huir con miedo, recogió sus cosas con la parsimonia de quien conoce su propio valor, tomó a Paca y siguió su camino, demostrando que la verdadera sabiduría radica en saber cuándo retirarse de una batalla que no vale la pena librar contra una pared de ignorancia. Y así, en el pueblo de Villagris, la historia de la supuesta bruja y su cabra bailarina se convirtió en una leyenda que, con el paso de los siglos, perdió su tono de terror original para transformarse en un cuento sobre lo peligroso que es tener miedo a lo que uno no alcanza a comprender.
Debemos recordar que entre los siglos XV y XVII, miles de mujeres fueron ejecutadas, torturadas o desterradas por delitos que hoy sabemos perfectamente que eran fenómenos naturales. Enfermedades del ganado, cambios climáticos inesperados o el simple conocimiento de la herbolaria medicinal eran castigados severamente por una sociedad que necesitaba desesperadamente chivos expiatorios para explicar sus propias miserias. Beatriz representa la transición hacia la era de la razón, hacia la Ilustración. Su lección es eterna y universal. El conocimiento y el pensamiento crítico son la única armadura verdaderamente eficaz contra la tiranía del miedo. Hoy en día, las hogueras han cambiado de forma y de método, pero su esencia persiste en el fondo. Ya no se quema a las mujeres en las plazas públicas, pero aún se ataca sistemáticamente el pensamiento crítico. Se propagan falsedades a gran velocidad y se demoniza a quienes cuestionan las narrativas impuestas por el poder de turno. La historia de Beatriz nos enseña que el miedo es un arma extraordinariamente poderosa que utilizan aquellos que desean controlarnos, pero también que el conocimiento, la curiosidad y la calma son las herramientas más eficaces para desarmar cualquier tipo de tiranía. Mientras la gente se ahoga en sus propios prejuicios y en la comodidad de la masa, aquellos que observan el mundo con curiosidad terminan encontrando la libertad. Cada vez que escuches un trueno fuerte en la distancia, no pienses en desgracias, ni en castigos, ni en supersticiones. Piensa en la posibilidad de que, en algún lugar, la vida está celebrando su propia existencia, desafiando a quienes intentan apagar su brillo. La historia de las brujas es la historia de las mujeres que se atrevieron a mirar el mundo sin el velo del dogma. Es la historia de las que conocían las propiedades de las hierbas, las que entendían el ciclo de las estaciones, las que sabían que el dolor no siempre es una prueba divina, sino a menudo un síntoma de una dolencia que podía curarse con paciencia y estudio. Fray Bartolomé y los inquisidores de su clase no temían a la magia, temían a la independencia de pensamiento. Beatriz no ganó solo porque la cabra bailara. Ganó porque se negó a aceptar el guión que otros habían escrito para su vida. Ella se convirtió en el faro de una resistencia silenciosa que, a través de los siglos, ha permitido que el conocimiento prevalezca sobre la oscuridad. Reflexionar sobre Villagris es reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos señalado a alguien por ser diferente? ¿Cuántas veces hemos preferido una mentira cómoda a una verdad incómoda? La tiranía se alimenta de nuestro silencio y de nuestro miedo a destacar. Por eso, el acto de Beatriz de reírse en la cara de la autoridad no es solo un acto de valentía individual, es un manifiesto de libertad colectiva. Es la prueba de que, incluso en las celdas más oscuras y húmedas de la opresión, la verdad puede encontrar un ritmo, una melodía, y puede hacer que los propios guardianes se detengan a escuchar, para expandir aún más nuestra comprensión. Es vital considerar que la caza de brujas fue un proceso complejo. No se trataba solo de fanatismo religioso, era un mecanismo económico y social. Los bienes de las acusadas eran a menudo confiscados, y las denuncias servían para resolver disputas de tierras o vecinos molestos. Beatriz, al tener éxito con sus cultivos y mostrarse independiente, desafiaba un orden establecido que dependía de la pobreza y la sumisión de los campesinos. Su capacidad para entender fenómenos naturales, lejos de ser un poder arcano, era la evidencia de una inteligencia que no podía ser cuantificada ni controlada por el clero o la nobleza. En ese sentido, Beatriz es un símbolo de todas aquellas personas que, a lo largo de la historia, han sido perseguidas por el simple hecho de ser diferentes o de pensar con claridad. La historia de la humanidad es una lucha constante entre quienes quieren mantenernos en la oscuridad y quienes, como ella, prefieren iluminar el camino con la luz de la razón. Si esta historia sobre las sombras del pasado y la luz de la razón te ha hecho reflexionar o simplemente te ha entretenido, te pido encarecidamente que nos apoyes para seguir creando más contenido de calidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, enigmas y análisis detallados. Dale un buen like a este video si te ha gustado, ya que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas interesadas en temas históricos, en curiosidades del mundo y en la recuperación de esas voces olvidadas por la historia oficial. Y por supuesto, deja un comentario aquí abajo contándonos qué habrías hecho tú en el lugar de Beatriz, o si conoces alguna otra leyenda o figura histórica que te gustaría que contáramos en el futuro. ¿Te interesaría que en nuestro próximo video analizáramos los casos reales de mujeres valientes que, mediante su intelecto, lograron desafiar a la Inquisición y salvar sus vidas o las de otros? Tu interacción es lo que mantiene vivo este canal. Tus opiniones y sugerencias son el motor que impulsa nuestra investigación. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar tras el velo de la historia. Hasta pronto, y recuerda siempre mantener tu curiosidad intacta.